¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues haciéndote daño incluso cuando juras que eres más fuerte? ¿Por qué, incluso después de años, una palabra, un gesto o un silencio siguen doliendo como si tocaran una herida abierta? Pues creas que necesitas protegerte mejor. Quizzes, pinces, Q. Con más confianza en ti mismo, nadie más podrá hacerte daño. Pero permíteme proponerte algo radical. No eres tú quien está débil, es tu inconsciente el que sigue luchando contra fantasmas que te niegas a ver. No necesitas escudos, necesitas espejos. Porque lo que sigue haciéndote daño no es el otro. Es lo que tú repites, es lo que te ocultas a ti mismo. Y yo estoy aquí para mostrarte que el dolor que sientes no es un fracaso emocional. Es un síntoma psíquico, un grito ahogado de partes de ti que fueron silenciadas hace mucho tiempo. Así que, si tienes valor, quédate. No te prometo consuelo, pero te prometo claridad. Y créeme, la conciencia puede ser más liberadora que cualquier venganza o superación. Entremos juntos en este territorio oscuro y revelador del alma, porque, si entiendes esto, nada, ni nadie, volverá a tener poder para hacerte daño. Empecemos con una imagen. Un niño que, al extender la mano para ser acogido, encuentra silencio, frialdad o desprecio. Ese niño aprende pronto que el amor viene con dolor, que el afecto exige rendimiento, que la presencia depende de la obediencia. Y esa asociación primitiva entre vínculo y herida no desaparece con el tiempo. Se convierte en tu forma de amar, en tu forma de reaccionar, en las elecciones inconscientes que haces. Repites la escena no porque quieras sufrir, sino porque esta vez quieres cambiar el final. Lo que llamamos autosabotaje es, en realidad, un intento desesperado del inconsciente por reparar lo que te ha herido. Pero el inconsciente es como un director. Ciego repite la misma obra con los mismos actores, esperando un final diferente. ¿Y qué pasa? Te vuelves a hacer daño. Pero crees que ha sido el otro. Y sigues creyendo que basta con encontrar a alguien mejor, ser más fuerte. Cuando, en realidad, solo tienes que mirar atrás en este patrón. No es debilidad, es repetition. Y la repetición es el retorno de lo reprimido. Todo lo que no fue digerido, sentido o nombrado en la infancia, regresa en forma de elecciones. Síntomas. No es casualidad que siempre te involucres con personas emocionalmente indisponibles. No es mala suerte que las amistades se rompan cuando más las necesitas. No es destino que te sientas solo incluso rodeado de gente. Es el inconsciente intentando mostrarte algo, pero no lo escuchamos, porque nos enseñaron a callar, a seguir adelante, a vencer. Y entonces nos blindamos, creamos máscaras en el fuerte, el desapegado, el siempre ocupado, el que ya no le importa nada. Pero todas las máscaras tienen grietas, y basta un gesto, una ausencia, una crítica, para que todo se derrumbe, porque el dolor que nos afecta no es actual. Es un dolor antiguo, reprimido, desplazado. Es una herida de la infancia, activada por un desencadenante actual, aun cuando sientes que alguien te ha destruido. En realidad esa persona solo ha tocado un punto que ya estaba destruido desde hacía mucho tiempo. Lo que duele tanto no es el presente, es el recuerdo inconsciente del abandono, del rechazo, de la humillación. Y mientras no accedas a ese origen, seguirás siendo vulnerable. Seguirás dando poder a personas que no tienen poder, pero que activan lo que está dormido en ti. Por eso, la verdadera protección no es evitar el mundo, es integrar lo que has expulsado de ti mismo. Es ponerle nombre a lo que has negado. Es asumir lo que sientes, aunque te parezca infantil, exagerado, irracional, porque al inconsciente no le importa la lógica. Se mueve por afectos, fantasías, traumas, y aquí reside la clave. Mientras rechaces tus partes heridas, seguirás haciéndote daño, porque lo que se rechaza en el interior, vuelve desde el exterior. Proyectas, repites, atraes, y crees que es mala suerte, que el mundo está en tu contra. Pero, en realidad, eres tú contra ti mismo. Un yo que lucha por parecer bien ajustado contra un ello que solo quiere ser escuchado. Un superego que dice, trágatelo, supéralo. Contra un niño interior que todavía llora. Este conflicto entre el deseo, la moralidad y la realidad es el motor del sufrimiento psíquico, y no se resuelve con frases motivacionales o mantras de empoderamiento. Se resuelve escuchando, con el valor de enfrentarse a los abismos internos, con la disposición de dejar de correr, porque mientras corras,
el dolor te perseguirá. Pero cuando te detienes, te das la vuelta y preguntas, ¿qué quieres decirme? El síntoma se convierte en mensaje. Sí, el dolor tiene algo que decirte. Y mientras solo intentes deshacerte de él, seguirá hablando cada vez más alto. Pork. El inconsciente es insistente, y cuando no se le escucha, se manifiesta en el cuerpo, en las relaciones, en los sueños. ¿Cuántas veces has soñado que te perseguían, te atacaban, te humillaban? Esos sueños no son aleatorios, son representaciones de tu drama interno. Son el ID, intentando romper el bloqueo del ego para mostrar lo que hay detrás de tu normalidad. Freud decía que el sueño es el camino real hacia el inconsciente. Y ese camino es sinuoso, simbólico, lleno de imágenes que parecen absurdas. Pero cada símbolo encubre un deseo, un dolor, un recuerdo. Y si aprendes a descifrar tus sueños, comprenderás la lógica de tu sufrimiento. Verás que no estás siendo castigado, sino convocado. El dolor no es un castigo, es una llamada para un análisis san. Y eso es lo que hacemos aquí en Analizamos. No para eliminar los síntomas, sino para escucharlos. Para descifrar lo que tu ansiedad está tratando de impedir que percibas. Porque la ansiedad, el miedo, la ira, la tristeza, todo eso es lenguaje. Y lo que no tiene lenguaje se convierte en síntoma cuando dices, no sé por qué estoy tan mal, no ha pasado nada. Presta atención, es en ese nada. Don't reside. Es en ese silencio donde actúa el inconsciente. Porque lo que se reprime no desaparece, envuelve. Y vuelve exactamente al punto en el que más crees estar curado. Por eso te digo, a nadie más te hará daño cuando dejes de hacerte daño a ti mismo, negando lo que sientes. Cuando aceptes tu dolor, ya no necesitará gritar. Cuando escuches tu síntoma, ya no necesitará repetirse. Y entonces, sí, estarás protegido, no por una armadura, sino por una conciencia. Y la conciencia, amigo mío, es la única forma verdadera de libertad. Sigues creyendo que necesitas defenderte, que volverte impenetrable es la única manera de no volver a sufrir. Pero, ¿y si te dijera que cuanto más intentas blindarte, más vulnerable te vuelves? Que la rigidez es una forma disfrazada de miedo, y que el miedo, cuando se niega, elige caminos tortuosos para manifestarse. Mirán, lo que más duele no es el golpe externo, es la reverberación interna. Es el eco de una herida antigua que nunca cicatrizó, porque nunca fue comprendida. Cuando alguien te rechaza hoy, no es solo el rechazo presente lo que duele, es el rechazo de la infancia que se reactiva. Cuando te sientes insuficiente, estás escuchando la misma voz que, en algún momento de tu vida, te dijo que tenías que ser más, hacer más, callar más. Lo que te hiere no es el otro, es lo que activan. Y mientras no descifres lo que se está activando, seguirás pensando que el problema son los demás. Pero los demás solo representan tu guión inconsciente. Entran en escena para interpretar papeles que te sabes de memoria: el padre ausente, la madre crítica, el hermano preferido, el profesor que te humilló. Cada relación actual lleva consigo sombras del pasado. Y es esa repetición la que mantiene vivo el dolor. Pero, ¿por qué repetimos lo que nos hace daño? Porque el inconsciente no busca el placer, busca coherencia con el dolor inicial, busca familiaridad. Y, para el inconsciente, familiar es sinónimo de seguro aunque duela. Esa es la trampa. Te acercas a quienes te tratan mal, no porque te guste sufrir, sino porque inconscientemente crees que, esta vez, podrás controlar lo que antes te destruyó. Que, esta vez, serás amado donde fuiste rechazado, valorada donde fuiste ignorada, elegida donde fuiste olvidada. Esa esperanza es el motor de la repetición, pero nunca se materializa, porque el escenario cambia, pero el guión es el mismo. Proyectas, distorsionas, idealizas, y cuando todo se derrumba, confirmas tu creencia inconsciente: no soy suficiente. Y esto se repite tantas veces que se convierte en identidad. Dejas de ser quien eres y pasas a ser quien sufre. El trauma se convierte en lente. El síntoma en compañía. Por eso, liberarse no es romper con los demás, es romper con ese ciclo interno, es interrumpir la repetición, es mirar hacia adentro y decir: entiendo por qué estoy haciendo esto, pero ahora puedo elegir otra cosa. Y eso requiere valor, porque exige renunciar a la ilusión del control, exige abandonar la idea de que, si soy perfecto, nadie más me hará daño, exige aceptar que no hay garantías, pero sí hay opciones, y la opción por la verdad es siempre la más difícil, pero es la única que cura.
¿Quieres dejar de sufrir? Entonces, deja de negar tu dolor. Deja de fingir que todo está bien cuando tu cuerpo grita. Deja de callar cuando tu alma pide a gritos que se escuche. Deja de decir, yo soy así, cuando, en el fondo, sabes que esa forma fue creada para sobrevivir, no para vivir esa versión de ti mismo, fuerte, controlada, distante. Es una defensa, y toda defensa, por muy sofisticada que sea, tiene un coste en te aleja de ti mismo. ¿Conoces ese vacío que sientes incluso cuando estás rodeado de gente? Esa sensación de estar fuera de lugar, desconectado, perdido, no es mala suerte. Es el precio de alejarte de tu propia esencia. Porque, para mantener la máscara, has tenido que reprimir tus deseos, has tenido que sofocar tu espontaneidad, has tenido que encajar tu alma en moldes estrechos de aceptación social. Y el resultado no es seguridad, es agotamiento. Lo que nos enferma no es sentir demasiado, es sentir y reprimir. Es desear y culparse, es necesitar y fingir que no se necesita. Es soñar y llamarlo tontería. La represión no elimina el contenido psíquico, solo lo empuja al sótano de la mente. Y lo que vive en el sótano, amigo mío, regresa de formas distorsionadas a insomnio, ansiedad, fobias, compulsiones. El síntoma es el mensaje del inconsciente que dice, no, me, ignores. Freud decía que el ego no es dueño de su propia casa. Y esa es una de las verdades más incómodas de la psique. Crees que tienes el control, pero quien decide es el inconsciente. Quien elige es el patrón. Quien reacciona es el trauma. Y mientras el ego no lo reconozca, vivirá en guerra. Una guerra silenciosa, pero devastadora. Por eso, el análisis no. Es un ejercicio de lógica. Es una escucha afectiva. Es el valor de dejarse afectar por las propias palabras. Es dejar de huir de lo que se siente. Es dejar que lo que ha sido silenciado hable, porque solo habla lo que aún quiere ser escuchado, y solo se repite lo que aún necesita ser comprendido. Entonces, te pregunto, ¿estás dispuesto a escuchar lo que te asusta? ¿Estás listo para mirar a los ojos de tu propia historia sin filtros, sin excusas, sin atajos? Porque ese es el precio de la libertad. Y también es el comienzo de la curación en cuando entiendes por qué eliges a quienes te rechazan, por qué te culpas por sentir ira, por qué no puedes decir no sin sentirte egoísta. Empiezas a liberarte, no porque te hayas vuelto más fuerte, sino porque te has vuelto más consciente. Y la conciencia es lo único que respeta al inconsciente. Cuando iluminas la sombra, pierde su poder. Cuando le das nombre a lo que sientes, el síntoma se disuelve. Cuando reconoces el deseo, la represión se deshace. A nada ni nadie puede hacerte tanto daño como tu propia ignorancia de ti mismo. Pero, del mismo modo, nada ni nadie podrá herirte cuando estés completo. Cuando sepas qué hay detrás de tu miedo, de tu ira, cuando dejes de esconderte de ti mismo. La verdadera invulnerabilidad no es la ausencia de dolor, es la presencia plena ante el dolor. Es saber que, por mucho que algo duela, ya no necesitas destruirte por ello. Puedes sentir sin hundirte. Puedes llorar sin juzgarte. Puedes rechazar sin culpa. Puedes ser tú mismo, sin necesidad de adaptarte, para encajar en el afecto de los demás. Esa es la revolución psíquica, no depender más de la validación externa para existir, no pedir permiso para ser quien eres. Y cuando eso ocurre, amigo mío, el dolor deja de ser un castigo. Se convierte en un paso. Ya no eres víctima de tu propia historia. Eres el autor del próximo capítulo en Te Preguntas. Pero, ¿cómo puedo confiar en mí mismo si fui precisamente yo quien me puso en esta situación de dolor tantas veces? Es una pregunta legítima. Why? Porque revela el momento exacto en el que el ego comienza a desconfiar de sus propias defensas. Cuando el sujeto por fin deja de señalar al mundo y vuelve la mirada hacia adentro. Y ese es siempre el primer paso del proceso analítico veraz. No se trata de culparte por decisiones pasadas. Se trata de comprender que esas decisiones no fueron tomadas por un tú consciente, racional y autónomo. Fueron tomadas por partes de ti, moldeadas por el dolor, la repetition. El deseo de reparar lo irreparable. Tú no elegiste ser herido, pero aprendiste a esperar el amor de la misma manera que lo recibiste, con condiciones, con ausencia, con miedo. Y entonces empezaste a llamar amor a lo que te inquietaba, te angustiaba, te hacía sentir inseguro, porque ese era el amor que conocías, Anne. Por eso, muchas veces, el cuidado te asusta. La amabilidad te parece falsa. La estabilidad te aburre.
Porque el inconsciente no busca lo que hace bien, busca lo que es familiar aunque duela, aunque destruya. Esa es la paradoja. Huyes de todo lo que parece demasiado bueno, porque lo bueno te suena extraño, y si te suena extraño, es sospechoso, porque tu referencia de vínculo es el dolor. Y así, te acercas a quien repite el guión, alguien que no te elige plenamente, que te hace dudar de ti mismo, que te pone en un estado eterno de prueba porque ese lugar, aunque incómodo, te es familiar. Y lo que es familiar parece seguro, pero no lo es. Solo es repetido. Esa repetición no es mala suerte, es destino psíquico, hasta que se convierte en una elección consciente. Para que eso suceda, es necesario entrar en contacto con lo que ha sido reprimido, con aquello que juraste que ya habías superado, pero que aún domina silenciosamente tus relaciones. Freud nos enseñó que el yo está constantemente en conflicto entre tres fuerzas: el id, que desea; el superyo, que prohíbe; cuando este conflicto se vuelve insoportable, el ego enferma, crea síntomas para intentar equilibrar las tensiones. La ansiedad, por ejemplo, es una alarma, un intento desesperado del ego por avisar que está siendo presionado en que algo del deseo está escapando de la represión y amenazando el orden establecido. ¿Y qué haces? Tomas un ansiolítico, silencias la alarma, pero no apagas el incendio. La verdadera cura no está en silenciar el síntoma, está en escucharlo, porque todo síntoma tiene un mensaje, y ese mensaje a menudo es una petición de reconexión con partes de ti que has abandonado. El niño interior que no fue visto, el adolescente que se tragó el dolor, el adulto que sobrevive fingiendo que todo va bien. Esas partes no desaparecen, se manifiestan en forma de sabotaje, impulsividad, estancamiento, pero no son enemigas, son mensajeras, e ignorarlas es prolongar el ciclo del dolor. Dices que quieres paz, pero la paz solo llega cuando se reconoce el conflicto interno, cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a aceptar tus contradicciones, cuando entiendes que querer amor y tener miedo de él no es incoherencia, es humanidad, que desear intimidad y alejar a quienes se acercan no es locura, es defensa. Esas defensas no son defectos, son intentos de protección, solo que, con el tiempo, pasan a protegerte de cosas que deseas, pasan a impedir el encuentro, la conexión, el placer, y te quedas dividido. Una parte de ti quiere ir, una parte de ti se bloquea, una parte de ti ama, una parte de ti desconfía, una parte de ti avanza, una parte de ti huye, y, en medio de todo esto, te culpas a ti mismo, como si la contradicción fuera un error, cuando en realidad es una señal de que algo profundo está tratando de emerger. El análisis no elimina estas contradicciones, las hace consciente. Y, al hacerlo, devuelve al sujeto el poder de elegir. Ya no tienes que ser rehén de tus patrones. Puedes reconocerlos, nombrarlos, y sobre todo, decidir si quieres seguir viviéndolos o no. Pero cuidado, el ego teme a la libertad porque la libertad exige responsabilidad, exige renunciar al papel de víctima, exige dejar de culpar a los padres, a las exparejas, en la sociedad, y asumir la propia historia, con todo lo feo, lo bello y lo incompleto que tiene este proceso. Duele porque es un duelo por la ilusión de que algún día alguien vendría a salvarte, un duelo por el sueño infantil de que, si fueras lo suficientemente bueno, nunca más te harían daño, un duelo por la fantasía de que can el tiempo, el dolor desaparece por sí solo. No, el dolor no desaparece, se transforma. Cuando se escucha, cuando se acoge sin juzgar, cuando se integra en el todo de tu ser. Porque tú no eres solo tu dolor, pero también es parte de ti. Y, mientras se niegue, controlará tu vida. Nada ni nadie puede hacerte tanto daño como tu negativa a sentir. Pero, al mismo tiempo, nada ni nadie tendrá más poder sobre ti cuando finalmente te permita sentir todo, sin miedo, sin vergüenza, sin prisa por mejorar. Esa es la herida que cura, en la que se mira con honestidad, en la que se nombra, like you say, atraviesa, y al otro lado de ella no está la perfección. Está la integridad, está la libertad de ser quien eres, con todos tus dolores, deseos, límites y potencialidades. Y entonces comprenderás, a nadie más necesita hacerte daño, porque ya te has reconciliado con quien más necesitaba tu cuidado, tú mismo. ¿Te has dado cuenta de que el amor que buscas en los demás es, en el fondo, una petición de rescate, un grito antiguo de partes de ti que, un día,
quedaron atrás, cuando imploras atención, cuando te anulas para no ser abandonado, cuando aceptas menos de lo que mereces, no solo estás negociando afecto, estás tratando de reencontrar algo que perdiste allí atrás, cuando aún no sabías protegerte. Y lo más cruel es que, muchas veces, buscas en los demás exactamente a quienes tienen el mismo perfil de quienes te hicieron daño. Como, si quisieras recrear el dolor para, esta vez, vencerlo. Te enamoras de quienes te ignoran. Te entregas a quienes no te escuchan, te esfuerzas por quienes no te eligen, y repites, esta vez será diferente a, pero no lo es, porque cambia el escenario, pero los personajes siguen siendo los mismos. El inconsciente es un guionista fiel, repite hasta que te das cuenta, hasta que el dolor se vuelve tan insoportable que dejas de buscar culpables y empiezas a buscarle sentido. Es en ese momento cuando el análisis se vuelve inevitable, cuando el sufrimiento deja de ser solo dolor y se convierte en pregunta. ¿Por qué, al fin y al cabo, sigues poniéndote en situaciones que te vacían? ¿Por qué necesitas siempre demostrar tu valía? ¿Por qué te sientes culpable al alejarte de quien te hace daño? La respuesta está en las raíces más profundas de tu constitución psíquica, en los vínculos primarios, en las huellas dejadas por quienes deberían amarte y no supieron cómo hacerlo. Freud lo llamaba repetición compulsiva. La tendencia a revivir experiencias traumáticas en un intento. Sí, pero ese dominio nunca se produce, porque no se trata de fuerza, sino de conciencia. La cura no viene de vencer el dolor, sino de comprenderlo. Y eso solo es posible cuando dejas de huir en, fíjate, cuando racionalizas demasiado. Cuando ya es solo una fase. No fue nada, puedo con ello. Huyes cuando te distraes todo el tiempo, cuando te mantienes ocupado hasta el agotamiento, cuando llenas tu agenda para no tener que lidiar con el vacío. Huyes cuando silencias tu ira, cuando te tragas las lágrimas, cuando dices, todo está bien, con los ojos rojos de tanto no dormirán. Pero el inconsciente no respeta las huidas, se invade. Aparece en el cuerpo, en los sueños, en las palabras entrecortadas. Se impone porque necesita ser escuchado. Y cuanto más lo ignoras, más grita. Waisu. Grito es tu síntoma en ese patrón que no entiendes. Esa sensación de estar siempre al margen, ese dolor que vuelve, incluso después de jurar que estabas curado, no estás débil, estás dividido, entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir, entre lo que deseas y lo que crees que puedes desear, entre lo que quieres decir y lo que has aprendido a callar. Esa división es lo que Freud llamó conflicto psíquico, y todo el sufrimiento nace ahí, en el abismo entre lo que eres y lo que has aprendido a hacer para sobrevivir. Pero la buena noticia es que ese abismo se puede atravesar, no con esfuerzo, sino con escucha, no con fuerza de voluntad, sino con honestidad emocional. Cuando a permitirte sentir lo que sientes, sin filtros, sin censura, sin vergüenza, algo cambia. Lo que era opaco se vuelve claro. Lo que era pesado se vuelve comprensible. Lo que era dolor se transforma en verdad, y la verdad, por dura que sea, libera. Porque la mentira enferma, la mentira de que eres fuerte todo el tiempo, la mentira de que no necesitas a nadie, la mentira de que ya lo has superado todo. Mentiras te aprisionan en versiones que no son tuyas, y mantener una máscara requiere energía. Una energía que podría estar utilizando para crear, amar, vivir, pero que gastas en mantener una coraza. Por eso, la verdadera libertad no es dejar de sentir, es poder sentir todo, y aún así, permanecer íntegro. Es saber que puedes frustrarte y seguir amando, que puedes sentir ira sin dejar de ser bueno, que puedes decir no y seguir siendo digno de afecto. Es abandonar la idea de que hay que ser perfecto para ser amado. El amor verdadero comienza cuando dejas de negociar quién eres, cuando te eliges a ti mismo, aunque eso te cueste la aprobación de los demás. Cuando dices, no puedo más, y por primera vez, alguien te escucha, aunque ese alguien seas tú mismo, tienes derecho a estar enfadado, al cansancio, a la tristeza, a la duda, a la contradicción, y sobre todo, tienes derecho a tu historia, con todos los dolores y bellezas que conlleva, porque no hay trauma que no pueda transformarse cuando se reconoce. No hay patrón que no pueda romperse cuando se comprende. No hay dolor que no pueda atravesarse cuando se siente de forma íntegra, con conciencia y aceptación. Ese es el camino. No el de la superación, sino el de la integración. Ya no tienes que luchar contra lo que sientes. Tienes que invitar a ese dolor a conversar, preguntarle qué quiere mostrarte. Y, al hacerlo,
se disuelve, porque el dolor en el fondo solo quería ser escuchado y, cuando se escucha, el síntoma pierde su función, la compulsión pierde su fuerza, el patrón pierde su sentido. Y tú, por fin, puedes vivir, no como quien sobrevive, sino como Qui-Gon. Elija no como quien espera el próximo golpe, sino como quien ya no tiene miedo de mirar hacia adentro. Nada ni nadie podrá volver a hacerte daño como antes, porque ahora sabes, el poder del dolor no está en lo que hacen los demás, sino en lo que tú no quieres ver, y cuando lo ves, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino por ti, por fin. Has despertado, has llegado hasta aquí. Y si has llegado, es porque algo dentro de ti ya lo ha entendido. A lo que más duele, no es el abandono de los demás, sino el abandono de uno mismo. Te has ido adaptando, moldeando, encogiendo para encajar en lugares demasiado estrechos para tu alma. Y cada vez que lo has hecho, has dejado un pedazo de ti por el camino. Ahora lo echas de menos, pero no sabes exactamente qué. Sientes un vacío, una nostalgia de ti mismo, una ausencia que nadie puede llenar. Y es evidente que no pueden, porque esa ausencia no es de afecto externo, es de presencia interna, de autenticidad, de conexión con lo que es esencial en ti, pero que ha sido silenciado, lo que eras antes de necesitar complacer. Antes de aprender que para ser ahumado tenías que ser bueno, útil, agradable. Fuerte en todo eso son máscaras, disfraces creados por un ego que solo quería sobrevivir. Pero ahora que has sobrevivido, puedes vivir. Y vivir es arriesgarse a ser uno mismo. No perfecto, no inmune, no inalcanzable, sino real, y la realidad emocional es compleja, contradictoria, llena de matices. Nadie es solo luz o solo sombra. Todos estamos atravesados por deseos y miedos, por culpa y amor, por alegría y dolor. La madurez psíquica no consiste en elegir un bando, sino en soportar la coexistencia. Puedes amar y sentir ira. Puedes perdonar y alejarte. Puedes desear y decir que no. Puedes tener miedo y aún así seguir adelante. Cuando integras estas contradicciones, no te rompes, al contrario, te fortaleces, porque la verdadera fuerza nace del reconocimiento de la vulnerabilidad, del contacto honesto con lo que te atraviesa, del respeto por ti mismo, incluso cuando no eres todo lo que te gustaría ser en este. Es un punto central, el superego, esa instancia que internaliza las exigencias del mundo, te exige sin tregua. Deberías ser mejor. Deberías haberlo superado. Deberías haber reaccionado de otra manera. Y tú crees en esa voz, y te culpas, y te maltratas. Y eso solo te aleja aún más de tu propia esencia. El superego no quiere que vivas, quiere que te ajustes. Pero vivir no es ajustarse. Vivir es desbordarse, es ocupar espacio con tu verdad, es permitirte equivocarte sin odiarte por ello. Es dejar de medirte con la regla de los demás, porque cada regla fue hecha para medir un dolor diferente, y tu historia merece su propia medida. Recuerda, no eres débil porque sientes, eres fuerte porque sientes y sigues adelante. No eres débil porque caes, eres humano. Te levantas y te reinventas, y poco a poco descubres que ya no necesitas hacerte daño para sentirte vivo, que ya no necesitas ser rechazado para confirmar una vieja creencia, que ya no necesitas repetir el drama, porque por fin has escrito otro guión. Este nuevo guión comienza cuando te preguntas con sinceridad, ¿qué estoy tratando de curar con este sufrimiento? Y luego, ¿por qué sigo dando mi energía a quienes solo saben hacerme daño? Y sobre todo, ¿qué me sigue haciendo pensar que no merezco la paz? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, porque tocan algo muy antiguo, algo que tal vez comenzó cuando aún no sabías hablar, cuando aprendiste que llorar molesta, que querer demasiado da miedo, que ser tú mismo puede costarte el amor de los demás. Y entonces te escondiste, creaste versiones aceptables de ti mismo, y sobreviviste. Pero ahora que estás aquí, puedes hacerlo diferente. Puedes por primera vez dejar que ese niño que hay en ti se vea, ese que no quería más que un abrazo, que se le escuchara, que se le validara, ese que lloraba solo en su habitación, que se callaba para no ser castigado, que sonreía para ser aceptado. Ese niño aún vive en ti, y aún espera que alguien venga a buscarlo, y esa persona solo puede ser tú. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para encontrarse. Para volver a acercarse a tu propia alma, para quitarte las máscaras, bajar las armas, soltar el control, para mirarte al espejo y decir, me veo, me acepto, me acojo. Esa frase, cuando se dice con sinceridad,
es más poderosa que cualquier aprobación externa, porque rompe el ciclo, rompe la repetición, interrumpe el pacto inconsciente con el dolor. Y entonces empiezas a vivir, ya no como alguien que necesita demostrar algo, sino como alguien que por fin se permite ser. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de creación. Las relaciones dejan de ser arenas de carencias y se convierten en encuentros de plenitud. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir en nada, ni nadie te hará daño como antes, porque lo que más te hería era la negación de ti mismo. Y ahora te has permitido ser, ahora te conoces. Y quien se conoce puede protegerse sin cerrarse, puede amar sin anularse, puede confiar sin abandonarse de la cura. Amigo mío, no está en eliminar el sufrimiento, está en saber lo que significa, está en poder decir, sé de dónde viene esto, y sé que puedo hacerlo diferente. Cuando esto sucede, el inconsciente ya no necesita atarte a repeticiones, porque ha sido escuchado, y cuando el inconsciente es escuchado, el síntoma pierde su función, sí, puede ser libre. Pero la libertad exige conciencia, exige atravesar el dolor, no your DL. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya lo estás atravesando. Algo en ti ya no acepta seguir viviendo anestesiado, porque sabes que vivir de verdad duele, pero curan. Y es por eso que ahora puedes decir a nada ni nadie volverá a hacerme daño como antes, porque por fin he vuelto a mí mismo. El dolor ha sido tu maestro, el síntoma, tu guía, el sufrimiento, la puerta. Ahora ves con los ojos de la conciencia, ahora te eliges a ti mismo, no por venganza, sino por la verdad. La libertad no es la ausencia de heridas, sino la presencia absoluta de uno mismo en sí. Este guión te ha llegado al corazón. Compártelo con quienes también necesitan recordar que es posible renacer. Nos vemos en la próxima sesión. Y, hasta entonces, sigue adelante. Escucha lo que te duele. Lo que se repite en honra, lo que sientes, porque lo que es consciente ya no te controla.